Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel en la cuestión de fórmulas y funciones, donde vamos a ver ahora la función aleatorio. En videos pasados ya vimos lo que era la función aleatorio.entre. Vamos a ver cuál es la diferencia entre aleatorio y aleatorio.entre. Esta función de aleatorio es una función de la categoría matemáticas y trigonométricas, la cual nos permite devolver un número real aleatorio, pero tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 1. Únicamente nos va a permitir que sea mayor o igual a 0 y menor que 1, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver estos ejemplos para poderlo entender cómo funciona esta función. Esta función no tiene argumentos dentro de la sintaxis de la función, por lo que vamos a ver diferentes criterios para ir conociendo cómo nos puede funcionar esta valga la redundancia, esta función de aleatorio. Bien, aquí tenemos los ejemplos que vamos a ver y la función, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a teclearla? Para esto es muy sencilla. Aleatorio, como les decía, tiene que ser mayor o igual a 0 y menor que 1. Entonces, lo único que vamos a poner es aleatorio. Y aquí nos dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1. Y cambia al actualizarse. Vamos a seleccionar la función. Y únicamente cerramos el paréntesis, damos Enter. Y aquí nos da lo que es el resultado. Si damos nuevamente F2, aquí, cambia. ¿De acuerdo? ¿Se fijan cómo cambia cada vez que doy Enter? Porque siempre va a ser entre 0 y 1. Ahora, y como les decía, si siempre va a ser entre 0 y 1, ¿cómo le podemos hacer para que sea aleatorio entre 0 y 100? Bueno, para ello tendríamos que poner la misma función aleatorio, pero en esta ocasión cerramos el paréntesis y vamos a poner que lo multiplique por 100 el resultado. ¿De acuerdo? Vamos a darle Enter y aquí vemos el resultado. Muy bien. Me da el resultado de 0 y 100, el resultado va a ser de 49.2016, etcétera, etcétera. Pero si lo quiero como entero, ¿cómo le podemos hacer? Porque aquí me lo está dando con decimales. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner igual, después ponemos la función entero, y dentro de la función entero lo único que me pide dentro es el número. Pero el número, como va a ser un aleatorio, voy a poner aleatorio, cierro el paréntesis, y ahora sí le pongo multiplicado por 100, lo cierro, y ahí está. Ya me dio, otro número aleatorio entre 0 y 100, pero ya como entero, aquí sin decimales. ¿Se fijan que cada vez que pongo una nueva función me actualiza los de acá arriba? Es porque esto es constante y dinámico. Ahora por último, vamos a ver esta última opción que es aleatorio entre 100 y 200. Para ello vamos a utilizar la fórmula anterior, que es esta, multiplicándola, pero la diferencia entre el intervalo mayor y el intervalo menor del rango deseado, y luego vamos a sumarlo el intervalo menor, ¿de acuerdo? Para que quede más claro, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a ser entero, como les decía, como en el ejemplo anterior. Después vamos a poner aleatorio. Cerremos el paréntesis de aleatorio. Vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? La diferencia entre 200 y 100, que es 200 menos 100. Y después le vamos a sumar el 100, que es el que me va a tomar el valor entre 0 y 100. Perdón, entre 100 y 200, ¿de acuerdo? Vamos a dar Enter y aquí está. Me pone un aleatorio entre 100 y 200 y el aleatorio, como es entero, ya lo pusimos en entero, si le quito aquí la palabra entero me lo va a poner con decimales, ¿de acuerdo? Entonces por eso me dio 181. Y lo puedo actualizar nuevamente. Ahí está, 137, 192 y siempre va a ser entre 100 y 200. Mira que me dio exactamente el mismo número. Aquí está, ¿de acuerdo? Y es como la función aleatorio, a diferencia de aleatorio entre, que yo sí le puedo determinar los rangos sin límite. Aquí está más limitada porque siempre va a ser en automático de 0 y 1. Y ya tendremos que complementarlo como lo vimos aquí o como lo vimos acá, ¿de acuerdo? Así que les dejo esta función, espero les sirva, les guste. Si fue así, por favor, denle me gusta y aquí nos vemos en el siguiente video para continuar aprendiendo. Que estén bien, hasta luego.